las personas de intercesión o liderazgo, quien quiera, pues salgan aquí para poder orar por peticiones que tengamos, sea de salud, de enfermedad, de trabajo, personal, de relaciones. Y en la otra reunión, pues Pamela, que no está ahora, pues ha salido comentando un testimonio. Se ve que la semana pasada, pues por temas emocionales estaba muy bloqueada y llevaba mucho tiempo que no podía ver, sino que veía como muy borroso. Entonces salió, pudimos orar por ella, Irene y yo, en ese espacio que había acabado el culto. Y nada más salir por la puerta, pues empezó a ver mucho mejor, ¿no? O sea, todo ese velo de casi no ver, de pronto se quitó y veía poco borroso, pero mucho mejor. Y hoy, pues eso, quería dar testimonio de cómo Dios obró, de poder haber recuperado la vista tal como la tenía antes, y hoy ha pedido oración para tenerla completamente limpia. O sea que en ese sentido, como, bueno, me recordaba el pasaje este de cuando Jesús sana al ciego y ve los hombres como árboles y luego vuelve a orar y entonces sana completamente. Bueno, pues nosotros vamos en esa línea. Muy bien, pues vamos a entrar en la predicación, la segunda predicación de Apocalipsis Now. Y recordamos que estábamos diciendo que no estamos dentro todavía de lo que sería realmente el Apocalipsis, pero sí que estamos en un tiempo de dolores. Tenemos a Juan, apóstol, que recibe la revelación, que es como el otro día tenemos aquí un velo apartando el velo, y él entró en el Espíritu y pudo ver pues el trono de Dios y también cómo se le explicaba todo lo que vendría en un futuro. Entendemos, la mayoría pues piensan que estaba encarcelado por Domiciano en las persecuciones romanas, estaba totalmente encarcelado en esa prisión de la isla de Patmos y en ese estado pues recibió toda esta profecía y es un libro el cual pues da bienaventuranza. Bienaventurado es el que lo lee, lo pone en obra, etcétera, etcétera. Y nosotros queremos ser bienaventurados y entonces predicamos de ello y queremos entenderlo y ponerlo por obra. Entonces es una maravilla porque después de hablar de revelación el otro día, hoy queremos hablar de las cartas a las 7 iglesias. Y la semana pasada, si recuerdas, hablábamos de cómo empieza el libro, que me maravilla, que comienza con lo más importante, antes que la consecución de los últimos tiempos, que muchos pues teólogos o no teólogos pues dedican mucho tiempo a ver los elementos y las señales. Está bien, como decíamos, pero lo importante es conocer más a Jesús como persona. Y ahí veíamos pues cómo el trono de Dios era lo más relevante. Y viene ahora el segundo elemento más relevante para Dios. Entonces, si le preguntas, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos quién sería la persona más importante de su vida, pues sería el presidente de Estados Unidos. Pues es importante, pero para él la persona más importante sería, exacto, la esposa. Los que estuvieron en la otra predicación, entonces ya saben las respuestas. Entonces, un 10, chicano. Y entonces, la esposa realmente es carne de su carne, ¿no? Pues de la misma manera es una maravilla como ver que van a explicar todo cómo acaban los últimos tiempos, pero primeramente habla del mismo trono de Dios y luego va a hablar de la esposa. Y en ese marco te quiero decir algunas cosas. Primeramente que lo anuncia diciendo los 7 espíritus, las 7 iglesias, y está anunciando que hay como una iglesia universal que, digamos, como se descompone la luz en 7 colores, pues de la misma manera hay como 7 rayos que ejemplifican la luz. El otro día teníamos un velo, pedí pues al chicano, que es el hombre MacGyver, que encuentra de todo, que le pedí si me podía conseguir un candelabro, pero es solo un símbolo recordando simplemente que vamos a hablar de la iglesia. Hoy estaba en el despacho antes de comenzar, a las 9 de la mañana, 9:30, y Joel veía que yo estaba sacando el candelabro y dice, ¿por qué sacas esto? ¿Vas a predicar de Abraham? Y digo, no necesariamente. Y dice, ¿ah, no?
Digo, no, voy a predicar de la iglesia, pero si nuestro símbolo es la cruz. Digo, sí, también, pero sé que es la cruz, pero voy a predicar de la iglesia y es un símbolo simplemente que lo representa. Así que me acompañará en esta exposición. Y luego quería comentar que las cartas a las iglesias hay 7. Hay quien dice que además de ser lo que entendemos, que son unas encíclicas, unas cartas que llega a cada iglesia en la época de Juan, que precisamente son iglesias que seguramente Juan conoce muy bien, Filadelfia, Sardis, Tiátira, y les envía una carta desde la cárcel enviada o escrita por Jesús, pues también se piensa que este espectro de iglesias está describiendo cualquier iglesia, o sea, que cualquier iglesia que podamos conocer se podría encabir en una de estas o en la combinación de alguna. Y luego yo voy a entrar en una línea teológica que muchos eruditos consideran que es la historicista, es decir, pensar que en el año 100 después de Cristo Juan está recibiendo una profecía de los próximos 2000 años de la historia de la Iglesia. Tú puedes creer más en esta teoría, puedes creer menos, pero como mínimo nos puede ayudar como un eje para articular el mensaje y luego pues extraer a tu vida personal o comunitaria pues los textos que tú creas oportunos. Entonces, en ese sentido, primeramente hay una carta que se escribe a Éfeso. Evidentemente no vamos a leer todo, es un texto muy largo, capítulos 2 y 3, y te invito a explorarlo en tu casa, pero sí que te voy a dar algunas pinceladas. Cuando habla la carta a Éfeso, le dice algunas cosas. Normalmente están distribuidas las cartas con un elogio, una exhortación o ánimo a hacerlo mejor, una promesa o un camino de restauración y finalmente, pues esto, lo que decía, una promesa para mostrar lo que conseguiría si va por ese camino. Gracias. Y la primera carta, voy a comentar algunos aspectos. Dice a la carta de Éfeso, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado como mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor, es decir, no le ha faltado amor en la obra del Señor. Lo que ocurre que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? El amor a Jesús en intimidad. Entonces, esto va a ser serio y le dice, cambia esto, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Es decir, está invitando a pesar de las complicaciones, tribulaciones, a enfocarse en Jesús. Piensa por un momento cómo está tu vida. Si es trabajo, iglesia, coche, niños o lo que fuera, estudios, y si realmente puedes tener amor, incluso amor a los demás, amor a la iglesia, pero ese espacio de amor y de intimidad con Jesús quizás no es el mismo que tú viste en un principio. Si no lo has tenido nunca, pues enamórate. Dile, Jesús, te quiero conocer. Gracias por morir por mí en la cruz. Pero si lo has tenido y, no sé, estaría bien que por un momento pienses cuando te convertiste. Expectativa, ¿no? Llegando media hora antes a la iglesia ya, con ganas, ¿no? El último que acababa para cerrar. Bueno, algunos todavía llegamos antes y acabamos cerrando, y es verdad que es una iglesia muy fervorosa. Pero yo te pregunto a ti, si realmente en tu fuero interno se ha perdido ese amor. Aquí en cuanto al punto histórico, podría ser que esté hablando de la iglesia primitiva. Han tenido a Jesús con ellos, de pronto llega un momento que muere y resucita, aproximadamente año 29 después de Cristo, y se van a encontrar que sí, el Espíritu Santo les va a guiar, pero vienen unas persecuciones, una dificultad, que es posible que toda esa estructura y toda esa problemática puedan confundir un poco lo que es ese primer amor. Y sabemos de las cartas de Pablo como muchos se fueron pues a diferentes sectores o otras doctrinas, y entonces alerta a decir, busca el primer amor, arrepiéntete de ello.
Luego hay una segunda carta, una carta que es a Esmirna. El primero y el último, el que estuvo muerto, vivió, dice esto. Y en este caso no hay ninguna exhortación, sino que va a venir un aviso. Y hay iglesias quizás, sabemos de Nora, por ejemplo, que está apoyando Puertas Abiertas, este ministerio a la iglesia perseguida a nivel mundial. Sabemos que hay lugares donde son perseguidos, aquí de una forma sutil un poco, pero gravemente perseguidos en otros países. Y sea Nepal, Corea del Norte, etc. ¿no? Y aquí sucede algo similar. Les está advirtiendo que van a tener persecución. Les dice, conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, porque tiene a Dios. La blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son. Son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Aquí 10 días, yendo al punto historicista, pues está registrado que hubieron 10 persecuciones del Imperio Romano muy duras contra los cristianos. Por tanto, puede que esté hablando de ese periodo entre el siglo I y el siglo III. Habían, como ya conoces la historia, pues muchos cristianos que iban al Coliseo romano, que eran enfrentados a fieras salvajes o a otros gladiadores que morían de forma injusta. Muchos momentos de crueldad, de tener que buscar lugares ocultos para esconderse y hablar de Jesús. Tenían que utilizar el símbolo del pez, porque es cierto que ictus en griego, pez, pues significa pez, pero también son las siglas del significado de Jesucristo es Hijo de Dios y Salvador. Pero tenían con el símbolo, se reconocían unos a otros de forma clandestina. Seguramente muy, muy difícil. Imagínate venir de forma clandestina desde tu casa a este lugar sin que te pare o te reconozca nadie. Debe ser muy difícil. Pero la crueldad era mayor en la época. Yo leí un libro del British Museum que explicaba la historia de los cristianos en los primeros siglos y comentaba que, por ejemplo, una de las cosas que se hacía en el Imperio Romano es tomar a los cristianos, atarlos a una estaca, ponerlos a lo largo de esta avenida que veis, separados unos metros, y ponían algo de heno a los pies y prendían fuego. Y entonces iban ardiendo los cristianos y eso permitía que por las noches pudiera iluminar las calles. Es decir, simplemente servían de combustible para los romanos que paseaban por allí. Es decir, cosas muy crueles. Pero nosotros vamos a nuestro estado particular y decir, quizás tú estás viviendo un poco esta carta, es decir, bueno, Dios me está diciendo que todavía el túnel es largo, hay tribulación que pasar y Dios me dice, estoy siendo probado, ánimo, porque continúa diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí, Jesús ayuda a aquellos que también están pasando momentos complicados y que sigan siendo fieles. En tercer lugar entra una carta a Pérgamo. A Pérgamo se le comienza diciendo, realmente yo conozco tus obras, y entra pues directamente a una exhortación muy dura. Dice, ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Es decir, le está diciendo a la iglesia, está ahora puesta donde el trono de Satanás, en un lugar de mucha oposición al evangelio. Pero, ahora viene el elogio, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Esto a nivel historicista podría ser la siguiente época. Como bien sabéis, el emperador Constantino en el año 322, a través de un sueño, creyó oportuno aceptar el cristianismo dentro del Imperio Romano. El Imperio Romano pues tenía muchos dioses y daba licencia a tener mucho pecado sexual, etcétera, porque era como una forma de relacionarse con otros dioses y por tanto había mucho paganismo. El máximo exponente del Imperio Romano, el máximo dios, era el César. Y cuando se acepta al cristianismo, puede ser por intereses políticos o puede que no lo fuera, Dios lo sabe, cuando se acepta, se intenta mantener también el paganismo. Y entonces viene ese conflicto que
a Saturno, también le dicen que ahora es Jesús, y entonces se celebra esta Saturnalia. Saturno se paseaba el 25 de diciembre por las calles de Roma, pues ahora es lo que se ha convertido en nuestra Navidad, en parte. Y luego, cuando se ven tantos dioses que el cristianismo solo tiene un dios, pues comienzan a inventar ese papel de los santos y de las vírgenes, que entonces pues va a ser esa vinculación con Dios o intermediarios para que, entre comillas, y de forma muy común dicho, pues que todo el mundo esté contento. Entonces, este mensaje está encajando. Es el trono de Satanás, se está haciendo idolatría, pero está reteniendo el nombre. Todavía se habla de Jesús y no se ha negado la fe. Es el inicio de la Iglesia Católica y, como sabéis, del papado, que el Papa está reconocido como el vicario de Cristo, es decir, Cristo en la tierra, cosa que nosotros no reconoceríamos. Quizás tu momento de vida es ese, es un momento de mundanalidad, de estar mezcladas las cosas, de que celebras todo de forma licenciosa y quizás pues vives una vida como una doble vida, ¿no? Y con el alcohol, con lo que fuera, y luego pues estás en la iglesia y parece que todo vaya bien. Pues Dios está hablando de salir de ahí y de arrepentirse. Luego viene otra carta que sería a Tiátira. Y Tiátira es esa época historicista en que la Iglesia Católica va cogiendo mayor poder, influencia y también mayor licencia al pecado y a toda la estructura eclesial. Y aquí en la carta, yendo a nuestra carta, en la exhortación, porque hay un elogio también, en el elogio dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No quiere arrepentirse. Entonces está diciendo: tenéis que parar esto, porque se está abriendo una línea totalmente opuesta a mi palabra. Si recordamos la historia, en la historia del cristianismo en Europa, existían lo que, por ejemplo, eran las bulas papales. Todo lo que era pedir dinero a las personas para que a través de dinero se le daba como una especie de diploma que certificaba que su difunto, una persona que hubiera muerto de su familia, pues podía ir al cielo. Estaba en el purgatorio y podía ir al cielo. Entonces, recogiendo tanto dinero en esa línea, se pudo construir el Vaticano, San Pedro, la Basílica de San Pedro, y realmente era opuesto a lo que dice la palabra, que no hay purgatorio, sino que la salvación viene en esta vida, reconociendo a Jesús, o la perdición no reconociendo. Y también el hecho de estar en un lugar donde se cree que la salvación es por las obras y no por la fe en Jesucristo. Entonces dice: parad esto, pero da una promesa: al que venciere guardaré mis obras hasta el fin y yo le daré autoridad sobre las naciones. Después de esta historia viene la carta a Sardis, que declarando que hay ese marco, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahí dice que hay una pequeña diferencia. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. Los historicistas hablarían de realmente un momento donde hay un pequeño sector que está volviendo a la palabra y dice: no es correcto esto que se está haciendo. Se imprime la palabra, se divulga. Martín Lutero pues clava esas 70 tesis en la puerta, digamos, de su parroquia, él como sacerdote católico, y es procesado por sus ideas. Finalmente, todo esto va a encumbrar lo que sería el movimiento protestante por la protesta de Martín Lutero, y son pequeñas personas que al final siguen manteniendo, no manchan las vestiduras,
y andan con Jesús, y entonces el Evangelio vuelve a ser o entenderse como está escrito, por ejemplo, en el libro de Romanos, que la salvación solo es por fe y no por obras. Y por último llegamos a dos iglesias que estarían hablando describiendo el tiempo actual. Y no sabemos hasta cuándo, hasta que llegue el anticristo o los siguientes acontecimientos. Y está hablando de dos iglesias que están actuando a la vez. Por un lado, la iglesia de la Odisea y por otro lado, la iglesia de Filadelfia. Y está hablando de, sí, hay iglesias o personas que son muy, digamos que religiosas, que cumplen con lo previsto, que hacen las cosas que tienen que hacer, que cumplen con el culto, con el servicio o con la ofrenda o con lo que fuera, pero no hay una relación personal con Jesús. Y esto queda un poco descrito en esta iglesia a la Odisea. Le llega a decir: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Odisea era un lugar que tenía multitud de fuentes de aguas, algunas muy calientes, algunas muy frías, algunas con alto nivel de minerales. Y era de utilidad en la época, evidentemente, tener agua muy caliente para que fuera terapéutico, y agua o para lavar, etcétera, o agua muy fría, pues para refrescar, para utilizarlo como una forma de congelar algunos alimentos, lo que fuera. Y encontramos que está diciendo: el agua fría tiene un valor, el agua caliente también, pero la que es tibia no tiene valor. De la misma manera nos dice que realmente si nuestra vida es tibieza con Jesús, no hay esa pasión con Él, no tiene valor. Me recuerda a ese pasaje que dice Jesús, dice: vendrán y picarán a la puerta y dirá: maestro, ábrenos. Y dirá: ¿por qué os he de abrir? Dirá: si hemos echado demonios en tu nombre, hemos sanado a personas, hemos hecho maravillas. Y Jesús de dentro dice: pero yo no os conozco. Puedes hacer maravillas para Dios, pero lo importante es conocerle la intimidad. Y eso te llevará a hacer maravillas para Dios. Entonces Él da ese consejo que muchas veces se da a los no cristianos, pero es para una iglesia. En este caso dice: yo estoy a la puerta, dice Jesús, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Siempre hay un ofrecimiento de restauración y de perdón. Yo te quiero conocer. Jesús, te pido que personas que no te conozcan o estén tibias aquí, que reconozcamos, Señor, que estás tú ahí a la puerta y que oye nuestras voces. Y que muevas en los corazones el abrir la puerta, el sacar tiempo para buscarte, el levantarse un poquito antes, el leer la Biblia, el buscarte, porque al final habrá respuesta, Señor, porque tú estás deseando tener comunión con nosotros. Amén. Y una última carta. Y esta carta la atribuyo, pues espero que para nosotros. Y es la iglesia de Filadelfia. Y es la iglesia misional o misionera. Es la cual va a dar elogios. Yo he puesto ahí unas palabras y en negrita un poco pues para articular el mensaje. Lo voy a leer. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y nunca abre. Ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también la guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén
lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en... Perdón. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y realmente en este texto pues vemos esa promesa y esa realidad de cómo Jesús nos dice, he abierto una puerta contigo que nadie va a poder cerrar. Yo no sé, seguramente tu contexto en el trabajo, en los estudios, en tu vecindad, quizás pues hay líneas muy complicadas, teorías o teologías muy raras, pero lo que tú dices, donde tú estás, lo que tú contribuyes, eso, aunque no tengamos fuerza, no lo puede cerrar nadie. Dice la palabra de Dios que ni el Hades ni la muerte pueden prevalecer contra la Iglesia. Es verdad que no tenemos un poder político, un poder económico, un poder judicial, pero tenemos a Jesús y es como aguas subterráneas que se van abriendo paso a lo largo de todo el mundo y se ve un crecimiento mundial de la Iglesia en todo lugar. Es una maravilla. Y deseo que nuestra iglesia, nuestra comunidad esté despierta y fervorosa de este Jesús vivo con el cual tenemos esa relación personal. Realmente cuando uno se acerca a Jesús es como cuando está en una barca en medio del mar y no tiene para beber, y si le diera por beber agua del mar, ¿qué le sucedería? Pues que ese agua a la vez da mucha más sed y quiere más de Dios. Y así es Jesús, que queremos más de Dios. Y nuestra iglesia, pues, estamos deseando y fervorosos, y creo que vamos en esa línea. El otro día vinieron unas personas a visitarnos y a mí me gusta, luego acabamos comiendo juntos y tal, unos jóvenes, y me gusta preguntar qué les llamó la atención de la iglesia, pues a nivel positivo, y qué vería que se pudiera mejorar. A nivel positivo, pues me dijeron que estaban sorprendidas, eran dos chicas, estaban sorprendidas de que habían ido a otras iglesias y eran como invisibles. Y aquí todo el mundo, muchas personas continuamente le estaban saludando. Dice que no nos daban ni tiempo. Y veían mucho calor, mucha familiaridad, y les encantaba, aparte de la gestión de la reunión, todo lo que se hizo, pues le encantó. En cuanto a lo malo, pues no encontraban qué decir y bueno, al final dice, bueno, tú cuando diste una información no lo tenías muy seguro, si en la Olimpiada tenían que ir hasta los 16 años hasta los 18. Digo, es verdad, me tengo que preparar más los anuncios. Pero gracias a Dios que hay esa conexión de gente que está viva y que está viva para transmitir del amor y del Evangelio. Su consejo, he aquí, como yo vengo pronto, retén lo que tienes. Guardemos lo que hemos conseguido, guardemos todo el fervor. No es casual que tengas gozo en tu casa, que tengas orden en tu vida. Dios está fluyendo de él y a través de la iglesia para que también las cosas vayan. Disfrútalo. Es una maravilla poder pertenecer a Dios. Dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Estemos en el lugar y Dios quiere que estemos en la presencia de Jesús, articulados en la iglesia para extender el reino con ese fervor también por las almas y anunciando que Jesús viene pronto. Ahí tenéis un esquema historicista, si os funciona bien, si no, no importa, pero sí que quiero sobre todo dejar que hay 7 mensajes a la iglesia que juntos se formarían toda la iglesia, que Dios habla pues de la iglesia universal de una forma preciosa, que la diversidad de iglesias también es bonito,
pero la unidad de la iglesia centrada en Cristo es lo importante, que es lo más maravilloso para Dios después de sí mismo, y que disfrutemos y que crezcamos en el sí de esa iglesia. ¿Podemos orar? ¿Sí? No sé en qué mensajes o en qué carta te quedarías tú, en qué momento estás, si de mucha tribulación, si